En pocos días son las elecciones en Estados Unidos. ¿Esto importa? Muchísimo, pero no es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque ya anteriormente me había llamado la atención y de hecho se me pasó por la cabeza comentarlo, porque había pensado algunas cosas, lo de que Maná habían rechazado, o habían, mejor dicho, dado de baja la intención de participar con Nicky Jam, el reggaetonero este, tan famoso, en una canción. ¿Por qué? Por el apoyo de Nicky Jam a Trump. Bueno, eso es una cosa, de que se puede discutir después. Pero ahora en estos días, después de los dichos del comediante este que sinceramente no lo conozco, en el meeting de Donald Trump, que por cierto, para los que no lo saben, en Estados Unidos es muy común que músicos, comediantes, actores, etcétera, personajes de todo tipo, deportistas, se manifiesten a favor de su candidato e incluso participen en los actos y llamen a la gente a votar por el candidato que ellos apoyan. Eso está absolutamente normalizado en Estados Unidos. No está ni bien ni mal, simplemente es parte de esa cultura. Pero, lo que quería decir, Nicky Jam, el famosísimo reggaetonero puertorriqueño, había manifestado su apoyo a Donald Trump. Y ahora lo quitó. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los comediantes, el comediante este que estuvo, que sinceramente no lo conozco, pero hizo un chiste sobre que Puerto Rico es una isla de basura, etcétera. No vamos a ahondar mucho en eso. Ustedes ya conocen la historia entre Puerto Rico y Estados Unidos y ahí hay una cuestión ahí. Pero hay una relación de amor-odio por momentos. Pero hay algo más interesante detrás de esto. Fíjense que lo que argumenta Nicky Jam a la hora de explicar por qué le retira su apoyo a Donald Trump es justamente estas manifestaciones en contra de su país, dice Nicky Jam, aunque él mismo dice que vive en Estados Unidos, cosa que no me consta. Pero bueno, no está de acuerdo con que se hable mal de Puerto Rico. Bueno, cosa que es curiosa porque en primera instancia apoyó a Trump. Y él argumenta por qué apoyó a Trump en primera instancia. Fíjense que es muy curioso porque es una forma de pensar bastante difundida. Pareciera que no, pero muchísima gente tiene esta línea de pensamiento. Dice, yo apoyo a Trump por una cuestión económica, dice, explica, porque como él es comerciante o como él es un hombre del mundo de los negocios, sabe cómo hacer dinero y bueno, y eso iba a mejorar la economía. Muy bien. Esto tiene muchísimas aristas. En primera, bueno, sabe cómo hacer dinero para él. Así que es muy curioso, ¿no? Pero hay también, ¿recuerdan cuando yo mencioné en aquel video sobre el reggaetón que no había contradicción en que muchos reggaetoneros hayan sido delincuentes o narcotraficantes y posteriormente se hayan convertido en pastores evangélicos y que todos, de hecho, por norma común, hablan de Dios y son evangélicos? Y repito, ese es el Dios de ellos, no es el Dios que usted está pensando, no es el Dios católico. Bueno, hay un punto de conexión muy fuerte entre este pensamiento y la religión. ¿Por qué? Porque su Dios, el Dios evangélico, el Dios protestante, es el Dios del comercio. Es el Dios que ve a los mercaderes como benefactores sociales. Es el Dios que ve la usura como una buena cosa. Es el Dios que reivindica a Pérez Reverte, por ejemplo. De elegir el Dios luterano y de los protestantes, elegimos el Dios de Trento, de la Contrarreforma, y que ahí iniciamos ya un camino que nos ha venido llevando, en fin, fuera de las corrientes dominantes en el mundo. Estoy convencido de ello. En España hemos tenido dos momentos en los cuales hemos perdido el tren de la historia. En Trento, apostamos por un Dios diferente, y en la Guerra de la Independencia luchamos contra el enemigo equivocado. Son nuestros dos grandes... Por ejemplo, por decir un autor contemporáneo, es el Dios del que hablaba Escotado, y esto le va a gustar a muchos hispanistas. Porque no es coincidencia que Escotado reivindique, en su reivindicación absoluta del Imperio Británico, reivindique que ellos se hayan aliado con los judíos antes de emprender su proyecto de imperio global y de imposición del sistema del mercado a nivel mundial. No es coincidencia, porque ese es un Dios. Esa es una interpretación de Dios. Entonces, cuando un personaje como Nicky Jam, que pertenece al universo del reggaetón, este universo de autos caros, de joyas, ¿no es cierto?, de criptomonedas, y extremadamente enlazado con la religión, con la iglesia evangélica específicamente, es decir, indirectamente con el Dios protestante, es efectivamente con el Dios del comercio, con el Dios que reivindican muchos anglófilos. Entonces, claro, este argumento vuelve a demostrar, este argumento que esgrime Nicky Jam, esto de que él apoyaba a Donald Trump porque pensaba que como era un hombre de negocios, un comerciante, él iba a poder mejorar la economía. Esto vuelve a mostrar que la forma en la cual ellos se muestran en las canciones, esta reivindicación absoluta del comerciante, porque si ustedes ven, como ya he mencionado, a mí me divierte mucho
escuchar hablar a los reggaetoneros en estas entrevistas, en estos podcasts que hay. Y una de las cosas que he entendido es que para ellos ser un comerciante, ser un hábil hombre de negocios, es tan valioso como ser un buen músico. De hecho, es mucho más valioso. De hecho, no hay separación. Ser un hombre de negocios, ser un hábil comerciante, va de la mano con ser un buen músico. De hecho, uno de los argumentos que siempre se dice a la hora de explicar por qué se cree que Daddy Yankee es el más grande de la historia del reggaetón, es que fue el mejor haciendo negocios. Fue el primero que supo que tenía que hacer colaboraciones con para tener este mercado, colaboraciones con aquel otro que está pegado, en otro lado, ¿no? Pegado como dicen ellos, o sea que está de moda, en otro lugar para tener acceso a ese mercado, saber que tiene que ir cobrando más, saber que tiene que ir ahorrando, saber que tiene que, etcétera, que tiene que capitalizar sus ganancias, etcétera. Y eso es un mérito artístico en sí mismo. Es decir, la construcción del artista, entre comillas, la construcción de la figura del reggaetonero, no abarca solamente las canciones, abarca mucho más. La capacidad, repito, la capacidad de hombre de negocios que tiene un personaje como Daddy Yankee, como Don Omar, como Héctor Fadel, etcétera, son cosas que lo ponen por encima de los demás en el mundo del reggaetón. No es solamente la cuestión estrictamente musical, excede a eso. Y dentro de esta línea de pensamiento, que como ya he llegado a esa tesis, no era solamente un personaje dentro de las canciones, sino que ellos realmente piensan así, lo confirma Nicky Jam al esgrimir como argumento que, como Donald Trump pertenece a ese mundo, al mundo de los negocios, él le daba su apoyo por eso mismo. Y nos lleva nuevamente a la cuestión de la religión, a su Dios, el Dios evangélico, es el Dios del comercio, es el Dios de la usura, es el Dios de los mercaderes. Y no está mal, no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy mostrando las líneas comunes que unen todos estos puntos y estoy dejando claro que no existe contradicción alguna. Efectivamente, cuando se exige, como mencioné en aquel video, cuando se exige un plan Cóndor para terminar con todo esto que muchos llaman la centroamericanización, que es decir, la influencia del mundo del reggaetón en Sudamérica, sepan que todo esto viene del mismo mundo. O bueno, lo comento como anécdota. ¿Ustedes vieron qué tipo de música es la que usan para promocionar las casas de apuestas? La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump era porque yo pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos, donde vivimos muchos latinos, me incluyo, muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía, y él siendo negociante pensé que era el mejor movimiento. Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a mi país y a hablar mal de mi país. Y por ende renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump y me echo a los lados a cualquier situación política. Puerto Rico se respeta, Nicky Jam. Y fíjense también que esto, que puede parecer un detalle curioso o hasta jocoso, que él hace al final de su video, que firma oralmente, hace una especie de firma oral de su comunicado, viene a confirmar, como aunque parezca un detalle, viene a confirmar algo que yo había dicho en aquel viejo video de que el reggaetón no es un fenómeno pasajero, o es un fenómeno no pasajero, no recuerdo exactamente cómo lo titulé, y de que estas personas, estos personajes, no son efectivamente personajes, sino que son como se comportan en los videos y como se dejan ver en las canciones que ellos hacen. ¿Por qué? Porque esto de firmar constantemente sus dichos con su nombre, que encima es su nombre artístico, entre comillas lo artístico, ¿no? Es su nombre como su eslogan, porque es una marca, es una franquicia, eso lo hacen en las canciones. A cada rato mencionan el nombre. Cada rapero que aparece interviniendo dice su nombre, que no es su nombre, sino su alias, su eslogan, su franquicia, su marca. Y esto muestra la manera en que piensan. Funciona a modo de marca registrada. Ellos actúan constantemente como si estuvieran vendiendo un producto. Y es que efectivamente lo están haciendo. Pero dentro de los productos hay publicidades para productos posteriores, que es una lógica muy parecida a la de Hollywood, como he mencionado ya varias veces. Es esta lógica de construirse franquicias que se enlazan entre sí y generar una retroalimentación dentro de la cual el consumidor tiene siempre algo más de lo que echar mano. Y bueno, así puede llenar un poco lo que es su existencia, ¿no? Lo que vendría a ser su vida, que de por sí está bastante vacía, ¿no? Y de esto nos podemos dar cuenta fácilmente al leer los comentarios que aparecen tanto en las canciones, en los videos, o en las entrevistas y los podcasts y todo esto, que hay mucha gente participando y tomando partido, valga el pleonasmo, por algunos de estos personajes
y entran dentro del juego, dentro de esta realidad ficcionalizada que habitan todos estos seres. Es una cosa curiosísima, pero es un negocio extremadamente rentable. Suponiendo, como he dicho varias veces, que nos creamos que el dinero lo genera la música. Supongamos que sí. Decir también, bueno, que es llamativo que haya gente que se sorprenda de que sea tan débil el razonamiento o el argumento detrás del apoyo de Nicky Jam a Donald Trump. Siendo que, si no recuerdan, es el tipo que compuso temazos como este. Yo fui un de Yankee y le dije, mira, Yankee, yo tengo el próximo éxito que va a romper. Y él me dice, ¿qué? Yo digo, yo quiero la combi completa. Él dijo, ¿qué? Chocha, culo, teta. Así que bueno, ¿qué tipo de reflexión profunda esperaban, ¿no?